Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Deseo que todos ustedes estén bien y que el Señor siempre esté ayudándole cada día en todas las cosas que tienen que hacer y sobre todo en esta época que es de mucho afán, la época que mucha gente está haciendo muchas diligencias. Que el Señor nos ayude siempre a seguir adelante y a resolver todas las situaciones que tenemos, porque ahora es cuando necesitamos cada día más de la ayuda de nuestro Dios. Y bueno, estando en esta época, que es la época de Navidad, donde todo el mundo celebra la Navidad, hoy quiero compartir con ustedes un tema llamado Lo que nos indica la Navidad. Y la cita bíblica que vamos a tomar para nuestro mensaje de hoy está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20, y dice de la siguiente manera: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que estando, Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a estar orando, dándole gracias al Señor. Padre Santo, en este día quiero poner ante ti este mensaje, esta lectura y todo lo que tú nos quieres decir a través de ella. Ayúdanos a que podamos tener un corazón sensible a tu palabra, una voluntad dispuesta a cumplir, y que podamos nosotros, como tus hijos, realmente entender lo que la Navidad significa, no solo para este país, no solo para el mundo, sino para la eternidad. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Bien, como les había dicho, este tema se llama Lo que nos indica la Navidad. Está en este pasaje que acabamos de leer, Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Entonces, bueno, Navidad es una palabra de origen latín que significa nacimiento. Y nosotros celebramos la Navidad en honor al nacimiento de Jesucristo, aunque no hay una fecha exacta de su nacimiento. Todo el mundo dice que Jesucristo nació entre el 24 para amanecer el 25. Eso es una fecha que fue puesta después de haber hecho algunos acuerdos entre un grupo de personas, y hasta ahora mundialmente es reconocida como la fecha del nacimiento de Jesucristo, pero exactamente no hay una fecha.
pudiera ser, muchos estudiosos dicen, que Jesucristo pudo haber nacido entre el mes de abril y el mes de septiembre, e incluso no es el año, como algunos lo quieren ver, que el año cero del que nació Jesucristo, ellos lo toman como punto de partida, cuando en realidad han hecho algunos estudios y se considera que Jesucristo no nació exactamente en el año ni en el mes en que está considerado celebrar la Navidad. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que hay un nacimiento. Lo importante es que esto ha sido de gran bendición para este mundo, el nacimiento de Jesucristo. Y precisamente el nacimiento de Jesús es un acontecimiento divino, histórico, profético y escatológico que todo creyente debe considerar, incluso hasta no creyentes, porque aunque muchos no quieren entender lo que significa el nacimiento de Cristo, siendo parte de este mundo también, debería considerar el nacimiento de Jesucristo como algo importante para el mundo y para cada uno de nosotros en particular. Ahora, ese nacimiento de Jesucristo es un acontecimiento divino porque Dios interviene en el nacimiento de Jesús. Realmente dice que una virgen recibió de parte de Dios concebir, es decir, solo Dios pudo hacer esto. Entonces, el nacimiento de Jesucristo es divino. También es un acontecimiento histórico porque marcó para siempre la historia de la humanidad. Es decir, todo el mundo, para poder tener una fecha de referencia, toma o antes de Cristo o después de Cristo. Indistintamente de lo que tenga que hablar, la historia es marcada por el nacimiento de Cristo. También es un acontecimiento profético porque lo que fue anunciado muchísimo tiempo simplemente se cumplió sin faltar detalles. Todo, realmente todo lo que se profetizó acerca de Jesucristo se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Y por supuesto, con los detalles tal cual como lo menciona la palabra de Dios. Además, el nacimiento de Jesucristo es un acontecimiento realmente escatológico, porque con Cristo nació la iglesia, pero también con Cristo comenzó el fin de todos los tiempos. Tanto es así que uno de los mensajes importantes que Jesucristo daba, además de la salvación y la vida eterna, muchas veces respondió preguntas en cuanto a cómo sería el fin, cuándo sería el fin, es decir, el fin de todos los tiempos, de lo que nosotros conocemos. Jesucristo tomó ese tema sumamente importante también. Por lo tanto, debemos considerar que esos cuatro aspectos, que cada creyente debe entender que Jesucristo es tan importante que ese nacimiento fue divino, histórico, profético y escatológico. Entonces, viendo todas estas cosas, nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente qué nos indica la Navidad? ¿Qué nos indica la Navidad? Es algo tan importante. Mucha gente en el mundo no la celebra, mucha gente en el mundo no está pendiente de eso, pero muchísima gente está esperando esta fecha para empezar a hacer cosas importantes en su vida o están esperando esta fecha para cambiar muchas cosas. Pero realmente, ¿qué nos indica la Navidad? ¿Qué indica la Navidad para ti? ¿Qué indica la Navidad para mí? Nosotros podemos ver a través de este escrito de lo que hizo Lucas en este evangelio, una de las primeras cosas que podemos entender es que la Navidad nos indica un plan perfecto de Dios. Vamos a ver desde versículo 1 a 7, empezamos a ver algunas cosas interesantes, importantes. Es el trasfondo, los antecedentes, lo que estaba ocurriendo precisamente en esos últimos tiempos antes de que naciera Jesucristo. Lo primero que podemos considerar allí es que hubo un evento que movilizó a José y a María para que llegaran a Belén. Ese evento fue un censo. Como le dice el versículo número 1, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, que todo el mundo fuese empadronado. Y por costumbre era que el empadronamiento o el censo tenía que hacerse en cada ciudad donde había nacido. De modo pues que era obligatorio que José y María tenían que movilizarse desde donde estuvieran
tenían que llegar a Belén, que era la ciudad donde ellos habían nacido y debían censarse. Entonces, allí se cumplió lo que estaba escrito, como dice en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que pareciera algo no imposible de realizarse, porque lo que estaba ocurriendo con José y María antes, ellos estaban prácticamente salieron de esa ciudad para un lugar muy lejano. Realmente estaban ellos regresando. Y vean lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando entonces de Jesucristo. Está hablando de ese que tenía que nacer allí en Belén. Imagínense usted cuánto tiempo, en qué tiempo fue escrito el libro de Miqueas y otros profetas que tocaron lo que es el nacimiento de Jesucristo. Incluso hasta fechas de 700 a 730 años antes del nacimiento de Cristo, ya se tenía una información de que iba a ser en Belén, iba a ser en esa ciudad. Entonces, es importante eso. Es un plan perfecto de Dios. ¿Cómo Dios iba a hacer su plan? Simplemente utilizando caminos para que todo pudiera cumplirse detalladamente como dicen las profecías. Tenía que nacer en Belén, pues a Belén mandó Dios a María y a José para que se cumpliera toda esta situación. Lo otro que podemos ver es que es, como es un plan perfecto de Dios, el Salvador no podía nacer de otra persona, de una mujer, si no era una virgen. Tenía que ser una virgen. Por lo tanto, no tenía que haber ningún tipo de relación con ningún hombre. Tenía que ser una mujer que no haya tenido hijos anteriormente o que no haya tenido un esposo anteriormente. Por lo tanto, la manera, como la vamos al principio, el nacimiento de Jesucristo fue divino porque Dios intervino directamente. Dice que el Espíritu Santo hizo sombra en María. Entonces, desde allí empezó la gestación. No se necesitó ningún hombre, no se necesitó ningún varón para que la gestación de Jesucristo empezara en una mujer. Por lo tanto, tenía que ser una virgen. Y allí, como está escrito en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Qué bueno, ¿no? Cómo se está cumpliendo, cómo Dios está estableciendo su plan detalladamente. Primero, el lugar donde tenía que nacer se está cumpliendo. Vemos a José y a María en Belén. Y tenía que ser una virgen, por lo tanto, en la manera en cómo se había establecido esa gestación, allí estaba una virgen que no había conocido varón hasta ese momento. Debía ser de esa manera, una virgen. Entonces ya todas las cosas están encajando, todo está a su lugar. El otro aspecto que podemos ver, como es un plan perfecto de Dios, es que tenía que ser un niño, tenía que ser un varón. Y lo otro es que tenía que ser primogénito. Por supuesto, hacer una virgen quiere decir que no había tenido ningún otro parto. Pero entonces allí está establecido. Un niño tenía que ser varón y es el primogénito de esa familia, de esa casa. Y lo vemos en el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 6, donde nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vemos el otro texto que está muy bien acompañado allí, lo que dice el versículo 7, aquí en el mismo capítulo 2 de Lucas, dice, y dio a luz a su primogénito, es decir, a su primer hijo. Por lo tanto, todas las cosas estaban allí encajando en ese plan perfecto de Dios. No hubo una variación, no hubo nada que empezara a verse como diferente a lo que estaba establecido desde un principio en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Y lo otro también que llama mucho la atención es que es un plan perfecto de Dios y pareciera que el lugar de nacimiento, el lugar donde estaba acostado Jesucristo, era un pesebre, era el lugar menos pensado. Muchos dirían, como hemos leído, bueno, si van a ser el rey de Israel, si van a ser alguien tan importante, ¿por qué debe ser un lugar así? ¿Por qué tiene que ser
un lugar donde ponían a cuidar a los animales. Entonces, nosotros debemos pensar muy bien. El plan perfecto de Dios es que desde su nacimiento estaba mostrándose a un hombre que iba a tener algo tan importante, que iba a relacionarse no solo con la pobreza, sino mucho más allá, con lo que significa nacer en un lugar que es humilde, en un lugar menos ostentoso. De modo pues que imaginen llegando en su lugar a Belén. No sabemos a qué hora del día o la noche llegaron, pero empezaron a buscar un lugar donde podían pasar la noche, donde podían estar. Una mujer embarazada en su 9º mes es algo complicado. Es algo que yo sé que las mujeres entienden eso, las que han parido, que ese es el mes en que están más irritadas e irritables. Imagínese usted a María en esa situación y a José, su acompañante, esperando, bueno, tratando de que todo saliera bien, pero todo estaban cerrándole las puertas. Muchos lugares simplemente no consideraban que esta mujer estuviera embarazada, no consideraban que estuviera ya a punto de dar a luz. Ellos prefirieron cerrar sus puertas, pero siempre hay alguien que Dios pone en su corazón para ayudar y para apoyar. Y esta persona realmente lo que hizo allí fue entrar en ese plan de Dios, prestar un lugar que pareciera el menos indicado para que un rey naciera, pero entonces ya desde allí está diciendo que la figura de Jesucristo iba a ser tan importante porque iba a nacer desde lo más insignificante, desde el lugar menos esperado, desde allí, desde cero, desde el suelo prácticamente, iba a nacer esa gran figura que hoy es nuestro Salvador, que es nuestro Señor. Imagínense si hubiera ido a algún familiar de César, César el emperador. Quizás hubiera llegado a un lugar muy lujoso, porque es el hijo de César o es algún familiar cercano al emperador, tenían que darle lo mejor. Pero mucha gente, aun cuando esperaban la promesa del nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo, realmente desde un principio rechazaron recibirlo. Pero esta persona que dio este lugar, que dio este pesebre, quizás sin darse cuenta, estaba dando ayuda al punto de partida de la salvación de toda la humanidad. Pero nos podemos dar cuenta que es un plan perfecto de Dios. No nació entre ricos, no nació entre personas importantes, pero sí nació en un lugar que va a ser recordado por toda la historia. Y eso es importante también. Por lo tanto, bueno, la Navidad nos indica que es un plan perfecto de Dios. Pero también nosotros debemos ver que la Navidad nos indica que Jesús es el gran motivo. Seguimos nosotros leyendo versículos del 8 al 12 e incluso el versículo 20. Nosotros podemos ver que cerca de allí estaban algunos pastores, estaban trabajando, estaban cuidando a sus ovejas, estaban cuidando a su rebaño, y se apareció un ángel, le dio una gran noticia, les dijo, ha nacido el Salvador, y ha dado tantos detalles que nosotros vamos a ver aquí. A veces algunos se preguntan, ¿por qué el ángel no fue a los lugares donde estaba la mayoría de la gente? ¿Por qué no fue a los lugares donde estaban los grandes, los ricos, los poderosos? ¿Por qué no fue el ángel a anunciar el nacimiento de Jesucristo donde estaban los líderes religiosos? Esa es una pregunta que usted y yo debemos considerar, pensar. Realmente nosotros debemos ver que Dios es un Dios misericordioso y que siempre da esperanza a toda la humanidad. Pero qué bueno es cuando Dios hace algo importante con personas que están dispuestos a rendirse a Dios, a rendirse a Él. Y que son personas que, a pesar de tener un trabajo que a muchos no les gusta, en este caso el pastoreo de ovejas, porque tienen que estar a la intemperie, su corazón estaba dispuesto a recibir y actuar cuando escucharan esa noticia. Es decir, desde un principio Dios empezó a interactuar.
Dios mandó a las noticias, a las personas que realmente iban a conocer y iban a estar alegres por ese nacimiento, porque eran hombres y mujeres siempre esperando, siempre había esperanza en que Dios iba a actuar en sus vidas siempre. Bueno, quizás nunca ellos esperaban que iban a conocer desde el nacimiento a ese gran Salvador Jesucristo, pero Dios comenzó así. Imagínense, cosas insignificantes, un pesebre donde lo encontraron, ¿no? Un pesebre, algo sumamente sencillo. Y las personas que llegaron allá fueron quienes, los pastores de ovejas, la gente que estaba allí, la gente del campo, la gente que pareciera tener menos valor que muchos. Pero qué bueno cómo Dios da valor a todas las personas en este mundo y que usted y yo debemos nosotros ver con mucha importancia también. Por ejemplo, la noticia que ellos reciben es que ha nacido el Salvador. Nos debe motivar eso. Debemos nosotros pensar que en esa época en que estaba naciendo Jesucristo, había un revuelo, había mucha gente yendo de aquí para allá, movilizándose, porque había un censo. Quizás todo el mundo estaba hablando del censo, dónde debían ir, cómo debían estarse. Imagínense usted todos esos preparativos. Pero resulta que precisamente en ese tiempo estaba naciendo Jesucristo. ¿Quiénes estaban recibiendo la noticia de Cristo? Personas que estaban fuera en la ciudad, personas que estaban por allá, prácticamente no conectados con lo que estaba ocurriendo con respecto al censo, sino que ellos estaban en su labor, en su trabajo, haciendo lo que tenían que hacer. Qué bueno, ¿no? ¿Y cuál fue la noticia? La noticia es que ha nacido el Salvador. Es decir, ya de una vez se les está informando. Esa persona que ustedes esperaban, esa persona que iba a nacer de el pueblo de Israel, ya nació. Ese es lo primero. Nació el Salvador. Se está indicando entonces que hay algo de lo cual todo ser humano debe entender, que si hay alguien que está salvando es porque o hay un peligro o hay una condenación. Ese es el primer mensaje que hay allí. Desde ese principio se está diciendo el Evangelio, es decir, el Salvador que tú necesitas está naciendo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos entender que en esta época en la cual nosotros estamos viviendo, debemos tomar esta consideración. No es una fiesta, no es algo que nosotros debemos empezar a motivarnos por otras cosas, sino que debemos celebrar que ha nacido el Salvador. Muchos esperan con ansia, muchos esperan con ilusión esta fecha, pero en realidad lo menos que esperan es que esta fecha sea para celebrar el nacimiento de El Salvador. Por lo tanto, es algo importante que nos debe motivar. Lo otro que nos debe motivar es que la noticia es que ha nacido Cristo el Señor. Esa frase está mucho más ligada al pueblo de Israel, porque lo que significa Cristo significa es el ungido. Cuando a ellos se les dice que ha nacido el ungido, ellos entienden que alguien que está siendo ungido es porque está pronto, está listo, está preparándose para iniciar un ministerio. Se ungen a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Por lo tanto, allí se le está indicando de que esa persona que está naciendo es una persona que en este caso es el Señor, es decir, el ungido, el Señor. Es decir, alguien grande está naciendo. No solo es aquel que va a salvarte, sino es aquel a quien tú debes seguir, a quien debes obedecer, porque ya está establecido en las profecías que esa persona es el ungido de parte de Dios para que nosotros, en este caso, para que Israel y para que todo el mundo sigan a ese Señor, porque es el indicado por Dios para nuestras vidas y para lo que hay que hacer. Lo otro también que nos motiva y que nos debe motivar es que todos pueden llegar hasta Él. El lugar donde nació es un pesebre, es un lugar abierto, es un lugar donde cualquier persona podía entrar, podía llegar allí. No necesitaba pagarle entrada a nadie, no necesitaba pedirle permiso a nadie, estaba allí
en un lugar accesible. ¿Quiénes entraron primero? Los pastores, es decir, el pueblo mismo, las personas que quizás no diríamos de los de menos recursos, pero sí diríamos las personas que parecían menos importantes. Ellos estaban llegando, tenían acceso directo a ver ese evento tan maravilloso que iba a marcar por siempre la historia. Por lo tanto, mis hermanos, la Navidad nos indica que Jesús es el gran motivo. Ahora, ¿cuál es el motivo tuyo y mío en esta Navidad? ¿Solo estrenar? ¿Solo hacer fiestas? ¿Pensar solo en la comida, en la yaca, el pan de jamón, otras cosas? ¿Eso es solo nuestro motivo? ¿Para qué queremos que llegue la Navidad? ¿Para estrenar? Qué bueno sería si nosotros, al entender que llega la Navidad, es para darnos un aliento más, algo extra, para seguir hablando de ese nacimiento maravilloso de Cristo, nuestro Salvador, Cristo, nuestro Señor, y que todo el mundo puede llegar a Él. Lo otro que también nosotros debemos ver es que esto maravilloso que significa la Navidad, es que la Navidad nos indica que hay un mejor regalo. Hace poco hablé, ¿no?, que muchos esperamos o muchos esperan que llegue la Navidad porque eso significa regalo. O regalos para dar o regalos para recibir. Por supuesto, a mí me gustaría que siempre me regalaran, pero qué bueno es, hay satisfacción cuando tú y yo regalamos. Pero saben, el materialismo a veces nos ciega, el materialismo muchas veces nos afana, porque a veces nosotros recordamos, oye, alguien nos regaló la Navidad pasada, oye, no tengo cómo darle esta Navidad, me siento triste porque no puedo dar un regalo. En realidad a veces eso es un materialismo. No es malo comprar, no es malo regalar, no es malo salir a buscar cosas que necesitamos o que otros necesitan. El problema es cuando el materialismo está por encima de todo lo que podemos ver. Muchas veces se gasta el dinero que se necesita para comprar comida o muchas veces se gasta el dinero que se necesita para cualquier otra cosa importante porque nosotros queremos regalar. A veces hemos escuchado que hay personas que gastan dinero en ropa y se quedan sin comer en esos días. Pero en realidad nosotros debemos pensar que hay un mejor regalo. Ese mejor regalo está fuera de materialismo y que no nos afana. Entonces, miren, muchos regalan por orgullo o por vanagloria. ¿Qué significa eso? Muchos están regalando solo para que los aplaudan, solo para que digan, fulanito de tal sí es bueno. Oye, qué bueno. O simplemente, wow, tiene mucho dinero porque está regalando. O quieren ser considerados importantes. O sea que detrás de eso no está el hecho de ayudar y apoyar a otros, sino quieren ser vistos como alguien importante, alguien grande, y esperan la Navidad para que haya más impacto en lo que ellos vayan a dar. Pero hay que abrir los ojos ante todo esto, porque saben, las ideas equivocadas desvían la verdad. Sí, hay ideas equivocadas. Nosotros escuchamos en Navidad cantos, himnos. Qué hermoso se escuchan a veces esos himnos en cuanto a la Navidad, en cuanto al nacimiento. También nosotros vemos que no solo hay cantos, sino también hay regalos. Mucha gente está preparando su regalo. Incluso las empresas, hubo un tiempo en que todas las empresas preparaban buenos regalos para los hijos de los trabajadores y muchos niños estaban alegres, felices, estaban esperando que llegara el mes de diciembre para recibir sus regalos. Pero lastimosamente puede haber muchos cantos, pueden haber muchos regalos, pero en muchos lugares no está Jesús. Así hayan 25, 30, 40 nacimientos hechos por las personas, pero la persona de Jesús no está allí. Hay mucha gente que piensa que por solo adornar, ellos están dándole la gloria a Dios o a Jesucristo. Pero mire, un adorno está muy lejos de lo que significa la verdadera Navidad y la presencia de Cristo. Usted sabe cuál es el pesebre, cuál es el lugar que Jesucristo necesita para estar presente.
tu corazón y mi corazón. Podemos cantar mucho, podemos hacer muchos regalos, pero si Jesucristo no está en nuestra vida, no hay una verdadera Navidad, porque necesitamos que Jesucristo nazca en nosotros, tener un nuevo nacimiento. Allí está la verdadera Navidad, en que Jesucristo nazca en nuestras vidas para siempre. Mire, también la mejor Navidad nos indica que hay un mejor regalo, porque el mejor regalo es Jesucristo. Sí, el mejor regalo. Cuando tú y yo creemos en Cristo como Salvador, estamos recibiendo ese buen regalo. Nosotros estamos recibiendo ese regalo que se llama Jesucristo. Como dice en Romanos, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, es decir, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, de nada vale que celebres la Navidad si Jesucristo todavía no es tu Señor, no es tu Salvador. Y lo otro es que nosotros, ya siendo cristianos, para nosotros considerar que el mejor regalo es Jesucristo, debemos presentar a Jesucristo a otras personas. Porque hay quien necesita conocer a Jesucristo como Salvador. Hay quien necesita tener a Cristo en su vida. De nada le vale celebrar la Navidad si Jesucristo no está en él. Por lo tanto, hermano, la verdadera Navidad nos indica que hay un mejor regalo y es Cristo el Señor. Otra cosa es que la Navidad, lo que nos indica la Navidad es que es una época para reflexionar. Vayamos al versículo 19 de este capítulo 2. Después de haber pasado por tantas cosas, José y María, de salir de aquí para allá, de salir de Egipto, de venir a Judea, de entrar a Belén, de buscar dónde posar allí dentro de Belén, no conseguir hasta que por fin llegan a un lugar donde Dios permite que estén ellos allí. Después que nace Jesucristo, después que llegan los pastores, hay tantas cosas que han ocurrido que es necesario hacer un alto. Y aquí, como dice que la Navidad nos indica que es una época para reflexionar, vean el versículo 19 cuando dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Muchos están hablando, diciendo y haciendo programas, y una de las palabras que ponen es reflexionar. Pero en realidad, ¿qué la persona está tomando para reflexionar? A veces nosotros olvidamos que hay tantas cosas que tenemos que pensar, hay tantas cosas. Realmente reflexionar en lo importante. Así como dice la palabra del Señor, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pues nosotros tenemos que ver en esa figura, en María, la Madre de Jesús, una mujer que estaba dispuesta a servir a Dios y que había visto tantas cosas, pero ¿qué estaba reflexionando ella? Todo lo que había pasado, todo lo que había ocurrido, la había hecho meditar. Hermano, tú y yo tenemos que considerar que esta época de Navidad, y no solo diciembre, noviembre, octubre, sino todo el año, tiene que ser una época para reflexionar, porque hay tantas cosas que pasan alrededor nuestro, en nuestra vida, con nuestra familia. Por ejemplo, esta época de pandemia, esta época donde hay problemas económicos en el país, donde hay problemas de combustible, donde hay problemas de muchas cosas. Pero cómo Dios ha actuado tan maravillosamente que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. Por ejemplo, debemos reflexionar que Dios está siempre presente, cuidando y dirigiendo. ¿Ustedes no consideran que José y María no estuvieron meditando eso también? Lo que le dije al principio, había un lugar donde ellos tenían que irse porque debían ir a Egipto. Y de allá Dios les trajo hasta Israel, específicamente allí a Belén, donde tenía que nacer el Salvador. Y cuántas cosas Dios le proveyó, cómo Dios los dirigió hasta allí, hasta ese lugar donde tenía que nacer Jesucristo. Y precisamente en un lugar donde estaba al alcance de todos. Imagínense usted cuántas cosas Dios ha hecho por usted y por mí. Cómo Dios ha preservado su vida, cómo Dios ha cuidado a su familia, cómo Dios ha permitido que pasen cosas que aunque no nos agraden mucho,
En este momento nosotros tenemos que decir gracias Dios porque eso pasó. Gracias Dios porque nos has cuidado. Gracias Dios porque has permitido que eso que haya pasado nos ha hecho pensar mucho en cómo tu poder y tus planes son maravillosos. Y esto debe ser una época para reflexionar, pero no solo en este día, sino todos los días de nuestra vida. Otra cosa que nos debe poner a reflexionar es que Dios mueve corazones para que nos ayuden, para que nos acompañen. ¿Cuánta gente apoyó y ayudó a José y a María? Quizás no muchos, pero imagínese usted el llegar a ese lugar, al recibir allí esas personas. Esos son acompañantes, son pastores, son personas que quizás ellos ni conocían. Pero usted sabe lo que significa que vayan a ver a ese niño que están haciendo. Eso es alegría. Las personas, las mujeres que están dando a luz, mire, qué orgullosas se sienten cuando muchas personas van a preguntar, ¿diste a luz? ¿Fue varón? ¿Fue hembra? ¿Cuánto pesó? O sea, que empiecen a hacer ese tipo de preguntas. Entonces eso significa hay interés. Qué bueno es cuando muchas personas van a ver un nacimiento. Qué bueno es cuando muchas personas están pendientes de quien ha nacido en ese momento. Bueno, José y María, imagínense usted lo asombrado y maravillado que estaban en ese momento, que muchas personas fueron hasta allá a ver nacer, a ver allí ese niño recién nacido, que significaba y significa la salvación del mundo. Qué bueno, ¿no? Que muchas personas se interesen en un nuevo nacimiento. Eso es algo maravilloso. También debemos reflexionar que la palabra de Dios se cumple aún en situaciones imposibles. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar José y María? Imagínense un tumulto de gente, una cantidad de gente moviéndose por todos los lados. Imagínense la inseguridad que había en ese momento, porque venía gente de otras partes de las ciudades, de otros países quizás, pero ellos decidieron ponerse en las manos de Dios y que estaban creyéndole a Dios desde un principio, cuando decidieron entonces ellos hacer este viaje y llegar hasta allá. Porque el que Jesucristo naciera en Belén era un plan establecido por Dios. Y aunque parecía imposible, Dios hizo posible que ese plan se cumpliera en el nacimiento de Cristo allí en el lugar donde estaba dicho. Debemos reflexionar, hermano, en esta pregunta. ¿Cuán obedientes hemos sido en este maravilloso plan de Dios? Se trata de tu vida, se trata de mi vida. Nosotros hemos obedecido ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el plan maravilloso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, todo anciano llegue al arrepentimiento. Y nosotros como hijos de Dios estamos metidos en ese plan de Dios, porque nosotros fuimos llamados para ese ministerio de la reconciliación de Dios con el hombre. Entonces, no podemos decir que no estamos en el plan de Dios. Todos aquellos que fuimos llamados por Dios, todos aquellos que creemos en Cristo como Salvador, estamos dentro del plan de Dios para la reconciliación del hombre con Dios, para presentar el plan de salvación, para presentar todo aquello que la gente no conoce de Dios. Nosotros estamos allí metidos en esos planes para alcanzar al mundo a través de la palabra de Dios. Entonces debemos reflexionar muchísimo eso. ¿Cuán obedientes hemos sido en este plan maravilloso de Dios? ¿Hemos puesto resistencia? Quizás sí, pero qué bueno es cuando creemos totalmente que Dios puede cumplir ese plan. Concluyendo, mis hermanos, la Navidad no se trata de cumplir nuestros planes, sino de cumplir los planes de Dios. No debemos olvidar eso nunca. Son los planes de Dios. No se trata solo de esa primera Navidad. Se trata de todo el año, se trata de toda la vida. Están los planes de Dios, que esos planes nunca van a fallar. Lo otro que podemos concluir es que la Navidad nos debe recordar que el mejor motivo y el mejor regalo es Jesucristo el Salvador. Ropa, zapatos, juguetes, televisores, carros,
¿Qué son eso? ¿Qué son esas cosas si no tenemos a Cristo el Salvador? Es necesario tener el mejor regalo, a Jesucristo nuestro Salvador, porque eso es garantía de salvación y vida eterna. Y podemos concluir también, mis hermanos, que la Navidad nos debe hacer reflexionar en el perdón y también en ser perdonados. Porque ¿sabe por qué vino Jesucristo? Él vino para eso. Él vino para que el hombre busque el perdón de Dios y para que el hombre sea perdonado por Dios y por todos aquellos que de alguna u otra manera han sido ofendidos. Pero recuerda esto, nuestra motivación plena es que Jesucristo nació para que al morir en la cruz del Calvario, tú y yo alcanzáramos ese plan eterno de Dios, que es la salvación y vida eterna. Por lo tanto, pedir perdón y perdonar es lo maravilloso que Jesucristo vino a hacer en este mundo, a través del nacimiento, de la muerte y de la resurrección. Mi hermano, Dios te bendiga. Feliz Navidad, pero una feliz Navidad con Cristo como Señor y con Cristo como Salvador. Dios te bendiga.